I sit alone in my four-cornered room staring at candles. When that shit is on, let me drop some shit like this, you know. At night I can't sleep, I toss and turn. Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. Four walls just staring at a nigga. I'm paranoid, sleeping with my finger on the trigger. My mother's always stressing I ain't living right. But I ain't going out without a fight. ¿Vos? ¿Todo bien? Espero que muy bien. En esta noche nos encontramos hoy nuevamente en Negocios son Negocios, un late night show dedicado a promover el espíritu emprendedor, la resiliencia, la recuperación, la acción, más allá de los contextos que no siempre son los más perfectos posibles. Un programa nacido en la era del COVID, o sea que estamos tratando de mostrar que se puede ir adelante más allá de las adversidades. Y hoy vamos a tener un programa especial organizado por la Fundación Atlas, y vamos a contar con la presencia de Gabriel Gasabe, y vamos a hablar con dos personalidades del mundo, y de la Argentina y del mundo. Una de ellas es Ricardo Calvo. Vamos a hablar con él, es un médico cubano residente en Estados Unidos. Y luego vamos a hablar con Orlando Lita, presidente de la Fundación Libremente, situada en San Nicolás, sobre las distintas problemáticas que enfrenta el mundo, Argentina, qué pasa en Cuba. Así que, en primer lugar, Gabriel Gasabe, ¿cómo estás vos? Director de Fundación Atlas, bienvenido. ¿Qué tal, Martín? Un gusto estar en tu programa, gracias por la invitación. Y bueno, como vos anticipaste recién, la idea de hoy es charlar en primer término con un querido amigo cubano que reside en la ciudad de Austin, en Texas. A los 16 años, al año siguiente de que estalló la revolución comunista, tuvo que dejar su tierra natal, La Habana, y radicarse en los Estados Unidos. Allí, con mucho esfuerzo, con mucha resiliencia, con mucha templanza, logró graduarse en la Universidad de New York de ingeniero eléctrico, trabajó en la empresa IBM de computación. Años más tarde decidió darle lugar a otra de sus vocaciones y se dedicó al estudio de la medicina en la Texas Tech University en Texas, y ahí se graduó de médico pediatra y especializado en neurología. Y además es un excelente economista austríaco porque se ha dedicado a estudiar las enseñanzas de von Mises, de Menger, de von Hayek, así que es una persona con la que podemos hablar de muchísimos temas. Y su vida misma y su salida de Cuba y su historia de progreso en los Estados Unidos daría no solo para un programa, sino para un documental entero. Pero lo que nos convoca en este ratito a Ricardo, al que le doy la bienvenida a la distancia, es el tema de Cuba, los sucesos de la última semana, en particular en Cuba, las revueltas, las manifestaciones, y un tema que vuelve a aflorar una y otra vez respecto de la isla cárcel, como podríamos denominarla, que es el tema del supuesto bloqueo estadounidense imperialista contra Cuba. Cuando se le preguntó al presidente argentino Alberto Fernández qué opinaba de la situación de Cuba, dijo: no tengo mucha idea de lo que está ocurriendo, pero desearía que termine el bloqueo. El expresidente y convicto actual Lula da Silva en Brasil dijo: si no fuera por el bloqueo estadounidense, Cuba sería Holanda. A lo que uno podría hacer el chiste de: si no fuera por Lula da Silva, Brasil sería Canadá, pero bueno, es otro tema para ahondar más adelante. El punto es que Ricardo publicó un artículo que está en el blog del Independent Institute en español, en Voces de Libertad, y va a estar también en el sitio de la Fundación Atlas de aquí de Buenos Aires, que explica el embargo estadounidense contra Cuba y por qué no es un bloqueo y por qué esa reiterada vuelta a decir que es un bloqueo, que es un estrangulamiento económico que el país del norte hace sobre la isla. Así que, Ricardo, aquí te escuchamos muy atentos para que nos esclarezcas sobre este tema como solo vos sabés hacerlo. Te mando un abrazo grande y te doy la bienvenida. Bueno, pues muchas gracias al señor Simonetta y a Gabriel por la invitación a la cadena y poder llevar este mensaje, sobre todo a la nación argentina y sus alrededores, por la sencilla razón se trata de un tema que se ha tratado
por décadas y podemos decir que lo primero, que la creencia de que Cuba sufre un bloqueo, término que conlleva fuerza militar por parte de los Estados Unidos, es completamente una campaña que indiscutiblemente ha tenido mucho éxito en los círculos internacionales, como mencionó Gabriel ahora, alcanza hasta los presidentes de naciones, donde bien, porque no han tomado el tema en serio y han buscado qué quiere decir esto en la realidad, o bien porque hay muchos individuos que indiscutiblemente creen a pie juntillas en la doctrina socialista y sus variantes, comunismo para el caso de Cuba, y no importa lo que vean, nunca ven lo que es realmente la verdad. Pero el término de bloqueo no es cierto, y si no es cierto, pasemos a estudiar. Lo primero que tenemos que estudiar sus orígenes, primero que tenemos que decir de dónde surge este embargo. Realmente los Estados Unidos no actúan militarmente coaccionando a ninguno de los puertos ni aeropuertos de la isla de Cuba para que puedan entrar y salir libremente el comercio. Así que el término bloqueo es un término propagandístico del Partido Comunista, muy bien utilizado, muy bien diseminado por la prensa socialista internacional, así como la prensa nacional de distintos países. Bien, en octubre de el Partido Comunista realmente toma control de la isla de Cuba a partir del triunfo de la llamada Revolución, el 1 de enero de 1959. Para finales de 1960, el 90% de toda la producción económica, toda actividad económica en la isla de Cuba está en manos del Partido Comunista. En octubre ya de 1960, en una sola noche, el Partido Comunista confiscó 380 y tantas empresas nacionales en manos de cubanos 100%. Se confiscó la banca de los Estados Unidos y otra internacional, quedaron exentos Canadá y Banco de Nueva Escocia. La refinería, la compañía de electricidad, teléfono, así como las tierras que tenía la United Fruit International, fueron confiscadas sin remuneración de ningún tipo. Es decir, que el partido mueve la ficha a finales de 1960, donde tenemos ya casi en manos del Partido Comunista toda la economía cubana. Los Estados Unidos reaccionan exigiendo pago, remuneración por las cantidades de propiedades confiscadas y no se ofrecieron ni se dieron ninguna. A partir de ese momento en que el gobierno de los Estados Unidos empieza con la primera medida a restringir la entrada de intercambio de comercio con Cuba. Lo lleva a cabo el presidente Kennedy, que puso las primeras restricciones con respecto a los productos que podían entrar y comerciarse con Cuba. La manera en que este embargo se impone originalmente permite, sin embargo, y quiero acentuar esto, permite la entrada y salida de alimentos, medicina y objetos personales. Y en aquella época, aquellos se permitieron mandar cosas a Cuba en términos de ropa y alguna comida, alimentos y medicinas, sobre todo medicinas que ya empezaban a escasear. Es interesante que pasaron la década de los 60 y empezó la década de los 70, y entonces la pregunta era, ¿los Estados Unidos mantienen el bloqueo o el embargo?
Naturalmente ya había tenido lugar la crisis de los cohetes en Cuba, y entonces era muy fácil hablar de que se hacía un bloqueo militar, pero no hay tal cosa. Una de las cosas interesantes durante este periodo de los 70 y 80, en que Cuba disfruta el apoyo total económico y militar de la Unión Soviética, la alta dirigencia del Partido Comunista emite una opinión muy interesante que tengo que leer porque muestra para aquellos que todavía creen y tienen duda de dónde y cuál es, de dónde salió ciertos términos. El 26 de julio de 1972, quiere decir que ya llevábamos 10 años con el llamado bloqueo. La alta dirigencia del partido, en una asamblea multitudinaria en la plaza cívica, entonces llamada Plaza de la Revolución, dijo lo siguiente, y pongo palabras textuales tomadas por los taquígrafos oficiales del Estado. Nuestras estrechas relaciones de amistad y cooperación con el campo socialista, y especialmente con la Unión Soviética, nos permite decir a los imperialistas: no queremos nada de ustedes, señores. No lo queríamos cuando no teníamos seguridad, mucho menos quererlo ahora que tenemos más seguridad y estamos más consolidados. Y ahora, con mucha más razón y con mucha más tranquilidad, estamos dispuestos a estar 5, 10, 15, 20, 30 años sin relaciones con los Estados Unidos. La fecha nos lleva hasta el 2002. Es decir, que la comandancia del partido indica que no necesita ningún tipo de relación con los Estados Unidos, que los americanos, si vienen allí más adelante en el mismo discurso, puntualiza que si los americanos se aparecen en Cuba para venir a disfrutar otra vez del juego y de la prostitución, no los queremos. Aquí se viene a trabajar con el socialismo. Muy bien, la época de los 70 y los 80 pasaron y en Cuba había ya necesidades de productos. Es muy interesante notar esto. Cuba, bajo la guardia y el apoyo de la Unión Soviética, instituye lo que se llama la libreta de racionamiento. Es decir, que cada familia, núcleo familiar, nada más que podía participar de cierta cantidad de comida, la cual cuando usted iba al centro de comida, al abastecimiento, le escribían lo que usted había recogido. Pero la mayor parte de las veces no existía el alimento, y si existía el alimento que a usted le tocaba, pues ya se había acabado porque usted no llegó a tiempo y las colas eran interminables. Este cuadro de estar en colas esperando es muy típico de los países que sufrieron el comunismo. Hay un dicho que dice, en el capitalismo, el panadero, el pan, espera que vengan los clientes. Pero en el comunismo, en el socialismo, los ciudadanos tienen que esperar por la llegada del pan. Y eso es una manera muy sucinta de resumir la cuestión del abastecimiento. Pero fíjense, ¿por qué hay la libreta de razonamiento? ¿Por qué existe limitación en los productos naturales? Muy buena esa pregunta. ¿Por qué? ¿Qué productos faltan en Cuba ya en esa época de los 70 y de los 80? Pues faltan productos propios de la isla. Los productos tales como el arroz, el frijol, creo que dicen poroto en la Argentina, las naranjas, frutos cítricos, frutos como el mango, la ananá, cosas que en Cuba, recuerdo yo en mi niñez y al principio de la adolescencia, que en cualquier lugar uno podía encontrar una naranja, un mango, la ananá en cualquier pequeño establecimiento que vendiera frutas, por ejemplo. Pero no la hay. Es decir,
Esa fruta no vino nunca del estado de Iowa o la Dakota del Norte o Dakota del Sur o Arkansas o Montana en los Estados Unidos. Nunca vino. ¿Por qué es que falta? ¿Por qué la tenemos en la libreta de racionamiento? Estamos hablando de nuevo de los años 1980 y 70. Y eso, desde el punto de vista histórico, representa la mejor época, la época de esplendor del sistema comunista en Cuba, bajo la protección y la vigilancia de la Unión Soviética. Pero llegó 1989, viene el desplome del bloque socialista. Y ahí Cuba se ve en contra de una pared porque el gran suministro falta y no había a dónde acudir. Pues bien, surgieron varias maneras de darle la vuelta a la cuestión. El peso cubano, la moneda nacional en aquel momento, que todavía era sin valor. Nadie anda atrás del peso cubano, no es moneda convertible. Por lo tanto, los economistas del Partido Comunista dijeron, ¿dónde se encuentra la mayor parte de los exilados cubanos? Bueno, pues se encuentran en los Estados Unidos. ¿Están en Tokio? No. ¿Están en Berlín? No. ¿Están en Madrid? No realmente. ¿Cuál es la moneda a la que tenemos que echarle más? Y por primera vez, y esto es algo que quiero recalcar bien, el dólar se convierte en la moneda realmente de Cuba, bajo el sistema comunista. Quiero recalcar esto, porque desde 1960 hasta 1994, cuando es declarado el periodo especial en tiempo de paz por la dirigencia del Partido Comunista, eso quiere decir, amárrense los cinturones que la vamos a pasar mal, una manera muy elegante de decirlo. En ese periodo, si usted se le encuentran dólares, usted va a juicio y tiene un castigo que lleva en una cuestión penal, usted termina en la cárcel. Quiero repetir esto. Tenencia de dólar en la isla de Cuba, bajo el sistema comunista, desde 1960 hasta 1994, es un delito. Pero no le queda más remedio al partido que dar un trago duro de tragar, como si fuera hiel. Tiene que tomar la moneda del enemigo, ese país que nos mantiene bloqueado, embargado. Ese es el dólar. No le queda más remedio. ¿Cómo conseguimos dólares? Mandemos para afuera a los familiares de los que están en el exilio. Y los que están en el exilio manden dinero. Es decir, los ciudadanos en Cuba debían tener fe. Fe quiere decir familia en el extranjero. Pero eso no es suficiente. Lo mejor es mandar los hijos a los Estados Unidos para que en los Estados Unidos trabajen y le envíen dólares. La consigna en Cuba era: hay que conseguir dólares a toda costa. Entonces, nos vemos en 1990 y tanto con respecto a los Estados Unidos, que mantiene ese bloqueo, ese embargo brutal, que en las pancartas, como ha puesto el Independent en mi artículo, dice que es el genocidio más grande de la historia, el bloqueo contra Cuba. Resulta que en Cuba empezaron a llegar las familias de visita, estamos hablando ya en el llamado periodo especial, visitan cubanos que habían estado en el exilio, dinero en remesas que se alcanzan varios billones de dólares entrando, se podían ver productos americanos. Si uno observa fotografías tomadas en Cuba durante los años 2000, usted en algunos momentos no sabe si usted está viendo una fotografía tomada en las calles de Miami o tomadas en las calles de La Habana. ¿Por qué? Porque la vestimenta es puramente norteamericana. Había señoras y chicas dedicadas a la prostitución que andaban vestidas con pantalones, que es la bandera de los Estados Unidos. Eso representa un bloqueo
por parte de los Estados Unidos es realmente esta agresión de que hablan estas fuentes internacionales. Digo internacionales porque, por ejemplo, las Naciones Unidas vota consistentemente en contra del bloqueo de Cuba. Resulta que 180 y tantos países de los 196 o un 98% se opone al bloqueo de Cuba. Pero nadie, ninguna de esas naciones, habla del bloqueo que tiene el Partido Comunista realmente en contra del pueblo de Cuba. Porque el pueblo de Cuba no ve ninguno de los llamados beneficios que dice el Partido Comunista. ¿Cuál es el verdadero bloqueo? El bloqueo del Partido Comunista es que al quitar, siguiendo los dictámenes de la doctrina comunista, abolió la propiedad privada en 1960, 6-0. Una vez eso hecho, las libertades individuales no existen en Cuba. Hay que ver las noticias que dice fulana de tal, contraria al régimen, dice que se le violaron los derechos porque la policía entró sin permiso en su domicilio. No han violado ninguno, tú no tienes derecho. A ti te quitaron todo, todo es un usufructo, esto es del pueblo. Aquí entramos y salimos cuando se nos ocurra. El Estado de Derecho no existe. Indiscutiblemente la oligarquía del Partido Comunista disfruta de grandes beneficios. O seguimos el dictamen de Orwell, todos somos iguales, pero unos más iguales que otros, lo cual es muy cierto dentro del sistema comunista. Por lo tanto, resumiendo para este periodo, decimos, bueno, pero entonces ¿hay bloqueo o embargo o no hay embargo? Bueno, realmente no luce mucho de embargo. Lo que luce es embargo del Partido Comunista en contra del pueblo de Cuba en todas sus dimensiones, social, político, material. ¿Qué es lo que tenemos? Entonces decimos, bueno, ¿y cómo el comercio está andando? Pues sí, señor, está andando. Si usted mira las noticias en las últimas semanas, aparte del disturbio que ha tenido lugar en la isla el 11 de julio, lo cual no sé si es realmente algo totalmente espontáneo o tiene cierta intervención de provocación por parte del partido, eso es tema para otro día, pero lo que sí es cierto en cuanto al bloqueo es que ¿quién es el comprador de carne de pollo más grande en los Estados Unidos? ¿Quién es el cliente mayor de compra de pollo en los Estados Unidos en estos momentos? Ese país se llama Cuba. 123.8 millones de dólares comprados en los últimos años de carne de pollo. Mucho menos comprada a Brasil. Pero tengo que mencionar algo que uno oye de las personas y de las transmisiones de conocidos y parientes desde la isla. Al cubano no le gusta la carne de pollo del Brasil. ¿Cuál es la que prefiere? La de los Estados Unidos. ¿Y dónde está esa carne? Porque la persona dice, no la veo hace meses. Entonces la pregunta es, ¿quién tiene y quién ha impuesto realmente un bloqueo o embargo al pueblo de Cuba? El Partido Comunista. He tratado de darle de una manera sucinta una imagen en un recorrido por las distintas etapas de la historia y cómo el Partido Comunista ha manejado la situación en Cuba. En Cuba el tema del bloqueo internacionalmente o en los cubanos es que cuando no se quiere ver la verdad, no hay manera de llegar a convencer a una persona. Como dice el dicho español, que es muy cierto, no hay peor ciego o peor sordo que el que no quiere ver o el que no quiere oír. El que puesta un poco de atención y ve el historial de las actividades del Partido Comunista desde el punto de vista económico y político en la isla de Cuba,
no le queda más remedio que después de leer y saber en más detalle es echar para atrás, recostarse un poco y decir, ¿de qué bloqueo están hablando estos señores? Resulta que en Cuba se reciben más cosas y mejor algunas cosas que en otros muchos países. Se puede entrar y salir cuando usted quiera. Yo no estoy hablando, le va a costar, porque el Partido Comunista cobra por entrar y salir. Pero usted, el turista, puede entrar y salir de la isla, puede llevar lo que quiere, puede regalar lo que quiere. El dólar está ahora escaso por las medidas de moneda, de cambio de moneda que ha adoptado el partido. Pero el resumen es que el término bloqueo no es cierto. El embargo tiene tanta porosidad que se puede ver la isla a través de esa malla que dicen que es el embargo. Y los que de verdad disfrutan de grandes beneficios y muy pocos llegan al pueblo es la oligarquía de la dirección del Partido Comunista. Bueno, y el que quiera ver, puede ver, y el que quiera oír, puede oír. La isla de Cuba está abierta al que quiera ir a visitar. Te hemos escuchado, Ricardo, con mucha atención, no te hemos querido interrumpir. Seguramente por lo que tú cuentas, los cubanos acceden más a productos estadounidenses que aquí en Argentina, con todas las restricciones arancelarias y aduaneras, no me cabe ninguna duda. Nos quedamos sin tiempo, no quisimos interrumpirte para que tú puedas contarnos, le agradezco, con y la creo que he hecho un recorrido que espero que haya sido informativo y del agrado de la audiencia, y le agradezco mucho el tiempo de mi complacencia. Muchas gracias a vos, Ricardo. Un abrazo y ya un día lo haremos personalmente todo esto. Lo espero. A ver, un abrazo, Ricardo. Adiós. Muchas gracias. A Buenos Aires de nuevo, ir a tomarme algo ahí en la Iremos biela. A la biela a tomar un cafecito, sí. Correcto. Muy bien. Muchas gracias por Ricardo. Esta oportunidad de nuevo. Un abrazo, adiós. Un abrazo, gracias. Bueno, vamos a un pequeño corte y ya continuamos con Negocios son Negocios. Bueno, continuamos en Negocios son Negocios. Hoy un programa especial de la Fundación Atlas con la presencia de Gabriel Casabe, director de la Fundación Atlas. Y vamos a hablar hoy con un gran amigo de San Nicolás. Ahora lo va a presentar oficialmente Gabriel, Orlando Lita. Gabriel, te paso la palabra para charlar. Gracias, Martín. Bueno, seguimos en estas charlas con amigos de este jueves. Ahora le toca a Orlando Lita, que es abogado y fundador y presidente hace más de una década de la Fundación Libremente, allí en la ciudad de San Nicolás, en el norte de la provincia de Buenos Aires, lindante con la querida Rosario.
en Santa Fe. Y bueno, Orlando, tú no escuchaste la entrevista anterior, pero hablaba un amigo cubano desde los Estados Unidos sobre el bloqueo que no es tal y el supuesto embargo estadounidense a Cuba, que en realidad nos dio a entender que era un colador por el cual productos de toda índole llegan desde el Imperio del Norte a la isla. Y queríamos hablar con vos. Ya sabemos que tu tema preferido es el tema educativo, la educación, y más adelante haremos una charla sobre ese tema que es tan acuciante para un país como la Argentina, que tiene todo por hacer, tiene que salir adelante en algún momento. Pero hoy queríamos reflexionar un poco y escucharte sobre las relaciones de Argentina con el mundo, con este problema de Cuba en particular, las declaraciones que han tenido nuestros mandatarios y con nuestro acercamiento al eje del mal de Venezuela, de Irán y tus reflexiones sobre la situación actual del país en general, que siempre son tan ricas. Bueno, muchas gracias Gabriel y Martín, es un placer hablar con ustedes, amigos desde hace tiempo. Gabriel ya integra nuestra fundación, da cursos aquí. Realmente es un placer hablar con ustedes. Y es muy bueno, y les agradezco que me convoquen para esta temática, porque es una temática de interés general y creo que a todos los argentinos nos debe preocupar cómo y con quiénes se vincula a Argentina en el mundo. En Latinoamérica elige 3 países como son Venezuela, Cuba y Nicaragua. Establece esos vínculos como vínculos fuertes, sólidos. Deja de lado al Grupo de Lima. Tiene en el contexto internacional buenas relaciones con Irán, con Rusia. Con Rusia, fíjense en este tema de las vacunas, en el problema que ahora estamos, que la Sputnik no viene y una funcionaria del gobierno envió una carta a Rusia por la preocupación que hay en la Argentina porque no llega la dosis número 2 y es muy probable que ese contrato se caiga y van a tener que contratar con los gringos, ¿no? Van a tener que contratar con los norteamericanos, que por supuesto que lo van a hacer sin placer alguno y con aceite de ricino, porque realmente ellos detestan la relación con el país del norte. Pero de los 3 países latinoamericanos que ellos hacen hincapié, que yo nombré, son Nicaragua, Venezuela y Cuba, son dictaduras desde donde se las mire, y son dictaduras bien unipersonales. La figura de Ortega en Nicaragua, la figura de Chávez y ahora Maduro en Venezuela, la figura de los Castros, bueno, y ahora el sucesor que tienen, son dictaduras bien personales y que jamás se puede decir que tienen alguna característica democrática. En Cuba, fíjense que yo me tomé el trabajo de leer la Constitución cubana en estos días, y porque a raíz de este muchacho del CONICET, que es lamentable que el dinero de los contribuyentes vaya a pagar a gente como este muchacho del CONICET que habló con un exiliado cubano que vivió 30 años en Cuba, que se dio en un programa de televisión. El otro había vivido 30 años en Cuba y el del CONICET, que no había ido nunca a Cuba, quería explicarle cómo se vive en Cuba e insistía que era un país democrático y que había elecciones. Bueno, entonces me puse a revisar la Constitución cubana y realmente no hay por dónde se pueda decir que es un país democrático. El artículo 5 de la Constitución cubana, que me voy a permitir leerlo, dice que el Partido Comunista de Cuba es único. Escúchese bien esta palabra, único, no hay un bipartidismo, un tripartidismo, no, hay un solo partido. Es martiano, el pobre José Martí lo han metido ahí, realmente es una figura para charlar largo sobre José Martí y no como lo hace el comunismo. Es fidelista, dice el artículo 5,
único, martiano, fidelista, marxista y leninista. Siempre está nombrando a personas, a Martí, a Fidel, a Marx y a Lenin. Y que el Partido Comunista es vanguardia organizada de la nación cubana y está sustentado en su carácter democrático y la permanente vinculación con el pueblo. El Partido Comunista es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado. Ojo con estas palabras, es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado. Bueno, ¿dónde hay algún contenido ahí de libertad, de democracia, de república? Por supuesto que no. El artículo siguiente habla de la formación que debe tener la juventud, porque tienen una unión de jóvenes comunistas y que dicen que hay que ir educándolos para ir edificando el socialismo. Bien, esos tienen elecciones cada 5 años, elecciones dentro del Partido Comunista que se llaman una asamblea nacional popular, que hay comunales y hay otras que son nacionales. En las comunales hay delegados y en las nacionales se eligen diputados cada 5 años. Todo siempre dentro del Partido Comunista. Ahora bien, ¿por qué se da, yo me pregunto, Gabriel y Martín, estas dictaduras unipersonales? El populismo, sobre todo latinoamericano, se basa en buscar un enemigo primero, no un adversario. Busquemos un enemigo, como en Argentina fue el campo, o pueden ser los empresarios, la gente que ellos consideren ricos, la prensa, el periodismo, siempre hay que buscar un enemigo. Este enemigo se puede dar en los países de acuerdo a sus circunstancias, ¿no? Estoy nombrando las circunstancias argentinas, pero generalmente tienen mucho de común estos países en la elección del enemigo. Entonces empiezan a instalar un miedo a la sociedad, le empiezan a instalar un miedo sobre ese supuesto enemigo. Y ahí comienza la manipulación política. Y con ello comienza el control de la libertad. Y en este juego de manipulación y control de la libertad individual, como dice mi amiga Hilda Molina, comienza un daño antropológico en el ser humano. Se entra en las raíces del ser humano. El hombre se inmoviliza, el individuo se inmoviliza, se paraliza, deja de pensar y cree en ese carismático líder que es el que refleja el Estado, ¿no? En ese carismático líder que le va a solucionar todos los problemas, bajo un paternalismo, bajo la dádiva, que le va a dar seguridad. Y esto va creando lo que yo llamo una estatolatría, que el Estado pasa a ser un dios, hay que adorarlo. Pero ese dios está reflejado en una persona, en Fidel, en Nicaragua en Ortega, o en Chávez Maduro. Y esto hace que los valores se empiecen a trastocar, se empiecen a relativizar, y hay un plexo axiológico, es decir, hay una red de valores que para los que estamos en las ideas liberales son el eje, la columna sobre lo cual se debe mover una república y la vida de los individuos, que es la vida, la libertad y la propiedad. Ese plexo axiológico no existe en esos países, se rompen o lo desvirtúan. Pasamos a estos valores, vida, libertad y propiedad, pasan a estar en manos del Estado y específicamente en manos de un partido único y de una persona, como las que he citado recién. Bien, creo que estamos mal colocados en el mundo, estamos mal posicionados, que en vez de comerciar libremente con Occidente, con los países del norte, con Europa, o con Australia, Japón, Nueva Zelanda, hay tantos países que están bien posicionados con los cuales podríamos comerciar, pero no, nosotros elegimos este tipo de países populistas, ¿no? Y es muy triste, y es difícil salir de esto, y la gente tiene que ir
tiene que ir sabiendo que le están penetrando el cerebro, que le están lavando el cerebro, porque hay gente buena que se siente influenciada por esta deidad de estos personajes. Sí, Orlando, te hago una pregunta. ¿Cómo ves, hablando ahora de la Argentina, ¿no? Esta fábrica de pobres que es hoy la Argentina, y en este contexto, ¿cómo ves el futuro del populismo? ¿Ves perspectivas positivas? ¿Hay alguna forma de torcer el brazo al destino en este contexto? Creo que va a ser difícil, pero no imposible. En las próximas elecciones yo creo que Argentina se juega una partida muy grande y espero que la oposición sea lo suficientemente madura para articularse y poder presentarle a la sociedad algo distinto al populismo. El populismo se está arraigando en nuestro país, la mediocridad ya se arraigó en nuestro país. La educación, tenemos 1 de cada 2 chicos que abandonan el secundario, en igual porcentaje tenemos la pobreza, porque la pobreza se está convirtiendo en una virtud. Esto me preocupa mucho, el pobrismo, que se ve como una virtud, y esto tiene apoyo papal también, porque el Papa habla del pobrismo como si fuera una virtud, y el Papa también habla como que la propiedad es un derecho, y lo ha dicho hace poco. La propiedad es un derecho secundario que depende del derecho primario, que es el destino universal de los bienes, y que todos tienen derecho a su uso y goce. Son muy peligrosas esas palabras del Papa, y que el partido que nos gobierna, por supuesto que se hace eco de eso, y tiene dirigentes que son muy proclives a las expropiaciones. Hubo muchos casos durante este gobierno. Y eso a mí me preocupa mucho, porque el valor de la pobreza, que no es ningún valor la pobreza, se lo instala como si fuera un valor. Y la falta de educación que existe en Argentina, que cada vez es mayor la ignorancia, el semi-analfabetismo cada vez es mayor, creo que estamos en 48, o sea, un porcentaje muy alto de semi-analfabetismo, es decir, que alguna vez aprendió a leer o escribir, lo fue perdiendo por la falta de ejercicio. Pero esa gente es fácil de dominar, como decía antes, de manipular. Se le puede instalar cualquier miedo, y la pandemia es un escenario ideal para instalar miedos y para controlar libertades. Y Martín, ¿sabés qué me preocupa mucho? El discurso que hizo el presidente en Tucumán, cuando dijo que la libertad es un acto colectivo. Dijo así, no es un acto individual, dijo, porque los constituyentes de 1816, así dijo Fernández, hablaban de nosotros. Y obvio que va a hablar de nosotros, porque estaban reunidos en una asamblea constituyente representando al pueblo. Entonces es obvio que sea el nosotros la palabra empleada, pero eso no quiere decir que los constituyentes la tomaban a la libertad como si fuera un acto colectivo. Precisamente era una independencia soberana la que se daba, romper los vínculos con España. Y eso sí me preocupa porque van metiendo conceptos que son erróneos, que son falsos. Entonces y no se hablaba de libertad individual, que la libertad no es un acto individual, así lo dijo. Entonces eso a mí me preocupa mucho, me preocupa lo que dice el Papa, me preocupa lo que dice Fernández, y ni que hablar las cosas que dice Cristina Fernández, que mucho más me preocupa, que es la verdadera líder, o es la que lidera nuestro país, y nuestro presidente cínicamente sigue sus mandatos, los mandatos que le da Cristina. En fin, en la Argentina, Martín, no se refuerza al individuo. Yo alguna vez he escrito una nota hace mucho tiempo, se llama Refuerza el yo, el nosotros será consecuencia.
Alberto Fernández habla del nosotros primero, del yo ni habla. Y yo estoy hablando del yo desde el ego, porque todos tenemos un ego. Ese ego tiene que ser bien conducido por uno mismo, con la autoestima, con la autoorganización de una propia vida, con proyectos propios, pero para eso hay que educar para la libertad, para que desde niño uno se sienta responsable de sus propios actos. Pero de la manera que se educa en la Argentina, está metido mucho Ernesto Laclau y Gramsci fundamentalmente, porque ellos, los socialistas o la gente de izquierda, a través de Gramsci, él decía, hay que ganar la batalla no con las balas, no con las armas, sino culturalmente y penetrando en los sistemas educativos, en la escuela. Y han sido muy hábiles, lo han logrado en muchos países y lo están logrando en la Argentina. Yo 5 años he dado clase y a través de la Fundación Libremente sigo en permanente contacto con escuelas y sé cómo están formados muchos profesores. Ese es otro gran tema, la formación de los profesores, que se ha perdido la profesionalidad del profesor. Bueno, pero no me quiero meter tanto en los temas educativos que bien sabe Gabriel, a mí me apasionan. Pero Orlando, nos quedan unos minutitos. Sí, estoy muy Contanos qué hacen por ustedes el allí avance en del Libremente por educar para la libertad, como modo de cierre y para que se sepa aquí en Buenos Aires que en San Nicolás hay una fundación pujante que lucha por estas ideas. La Fundación Libremente nace en 2008. La Fundación Libremente pone eje en la libertad, es el valor fundamental sobre el cual trabajamos, pero ponemos foco en la educación, específicamente en la educación no formal, fuera del sistema educativo. No obstante, colaboramos con proyectos propios en el sistema educativo, extracurricularmente. Pero tenemos un abanico de espacios de aprendizaje muy distintos. Hemos tenido hasta escuela de fútbol, que por falta de sponsoreo no la hemos podido continuar, pero hemos también enseñanza de canto, proyectos en escuelas, como un proyecto para emprendedorismo que es nuestro, es propio, que se llama Liderate, para que el chico, el individuo, empiece a liderar su propia vida. Después trabajamos con Ternium, del grupo Techin. Ternium nos ha convocado para trabajar en programas educativos que son propios de ellos y realmente nos sentimos muy a gusto. Ternium hace mucho por la educación en San Nicolás. Bueno, no voy a entrar en detalles ahora en esos programas, pero son muchos los espacios de aprendizaje que tenemos y lo que más me alegra es que está entrando juventud, que están entrando jóvenes a la fundación y que hay muchos jóvenes en el país inclusive que están viendo bien la idea liberal, pero también estoy viendo que esos jóvenes están teniendo los vicios, que yo los conozco bastante de liberales mayores de nuestro país, por celos, por envidias, por defender propios ranchos, entran hay veces en un dogmatismo o en una ortodoxia y no hacen consensos o establecen puntos de contactos que sí lo tienen, a esos puntos de contactos, pero no lo logran hacer por celos, por envidias, por caprichos, por lo que sea. No somos muchos los liberales. Los liberales tenemos que estar unidos, buscar esos puntos de contactos y potenciarlos. Y eso hay veces veo que se trasluce en los jóvenes. En San Nicolás hay una gran cantidad de jóvenes liberales, más allá de lo de la fundación. Y veo que se dividen en partiditos. No puede ser. Bueno, ahí, y eso es darle de comer al populismo. Darle de comer al populismo. Es una etapa muy delicada para el país. Espero que la gente reaccione, que tengamos unas elecciones limpias y que la libertad pueda avanzar. Y que los jóvenes, y que cada vez tengamos más jóvenes liberales. Bueno, Orlando, te agradecemos mucho. Este tema da para seguir hablando largo y tendido, así que en otra ocasión te volvemos a contactar para hablar del liberalismo autóctono y sus vicisitudes. Te agradecemos mucho, hermoso Martín, este ratito que nos dedicaste
Y bueno, seguimos en contacto y ya no faltarán oportunidades para volverte a tener. Un abrazo grande también a la distancia, como hicimos con Ricardo hace un rato. Ojalá los tengamos físicamente presentes a ustedes dos acá. Allí estaremos, sí. Allí estaremos. Alguna comidita de por medio. Ahí urgente vamos. Un abrazo. Muchas gracias, Orlando. Un abrazo grande y muchas gracias. Gracias a vos. Buenísimo, Gabriel, qué buen programa, qué buena charla, qué buena posibilidad de conversar tanto con Orlando Lita como Ricardo Calvo. Muchas gracias a vos, Gabriel Gazabe, director de Fundación Atlas, por esta posibilidad de conversar, y ya repetiremos este encuentro en algunas semanas. Ojalá, con mucho gusto. Así que, bueno, y te agradecemos tu presencia y nos vemos en la próxima semana con más Negocios son Negocios. Y nunca te olvides que lo mejor está por venir. Un abrazo. Chau, chau.